8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al internacionalista, escritor, periodista Jorge Ortiz García. Lo invitamos para que nos ilustre sobre qué está pasando en Medio Oriente. Vivimos horas difíciles en la confrontación Israel contra Irán, la intervención de Estados Unidos. Ahora, en las últimas horas de este miércoles, hubo intensos bombardeos de Israel a Siria, a su capital, a Damasco. Dice una de las informaciones que Israel lanzó este miércoles poderosos ataques cerca del Palacio Presidencial de Siria, tras prometer destruir a las fuerzas gubernamentales que están atacando a la minoría drusa. ¿Qué explicación hay de estos nuevos bombardeos de Israel en el caso de Siria? Jorge, buen día. Hola Miguel, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, el tema es bastante complicado, ¿no? Siria terminó una larga guerra civil que duró 13 años y medio, un poco más, incluso 3 años y medio, en diciembre pasado. Y obviamente es un país que quedó bastante desintegrado. Fue una guerra muy larga que empezó en marzo del año 2011 y que se prolongó sin interrupciones hasta diciembre del año pasado. Y obviamente, pues, es un país en el que las diferentes minorías se sienten recelosas con respecto a cuál va a ser el futuro. Concretamente, el régimen de Bashar al-Assad, el régimen que fue derrocado en diciembre, el que perdió finalmente la guerra civil, el que estaba en el gobierno, Bashar al-Assad era un hombre vinculado a la minoría alawita, que es una rama del Islam chiita. Quienes ganaron pues son islamistas del otro lado, son sunitas, y aparentemente pues hay una especie de venganza contra los chiitas, y los drusos, si bien no pertenecen a la misma secta chiita de Bashar al-Assad, sí son chiitas, y parece pues que están siendo reprimidos duramente. Y en los últimos días ha estallado un conflicto fuerte entre los drusos musulmanes chiitas y los que son finalmente sunitas, unos grupos beduinos. En este enfrentamiento entre beduinos y drusos interviene Israel. Interviene Israel supuestamente en defensa de los drusos que están siendo atacados por los beduinos, y los beduinos a su vez apoyados por las tropas del gobierno. Yo sé que todo esto está un poco confuso, esta explicación, pero el asunto es que al intervenir Israel, habría que preguntar si está ayudando a la pacificación de Siria después de 13 años y medio de guerra civil, o más bien está enconando más los conflictos internos entre los diferentes grupos, muchos de ellos minorías, que viven en Siria y que quedaron, obviamente, como todo el país, muy debilitado, muy fragmentado y también muy armado después del conflicto. ¿Y por qué Israel defiende a los drusos? Daría esa imagen. Es la explicación que da, yo no digo Israel, yo digo el gobierno de Benjamín Netanyahu, porque creo que hay que diferenciar a Israel, al Estado de Israel, del gobierno de Benjamín Netanyahu, que creo yo que está cometiendo unos excesos absolutamente graves, unos excesos tremendos desde octubre del año antepasado. La explicación del gobierno de Netanyahu es que los drusos están siendo agredidos por el gobierno sirio, y que el gobierno sirio ha ayudado por estos grupos beduinos, está tomando posiciones en el suroeste de Siria. Y el suroeste de Siria es uno de los lugares más conflictivos de ese país conflictivo, valga la redundancia, es el lugar más conflictivo de ese país conflictivo. Siria, el suroeste de Siria está muy cerca de la frontera con Israel, con Jordania, con el Líbano, y un poco más hacia el oeste está el Irak. Entonces es un lugar en que confluyen muchos intereses, confluyen muchas minorías, y aparentemente pues el gobierno el gobierno sirio, el nuevo gobierno, el que preside Ahmed al-Shara,
quien fue finalmente quien ganó la guerra civil, está tratando de tomar posiciones en el suroeste de Siria, con lo cual va a estar más cerca de los altos del Golán y de otros territorios que eran sirios y que fueron ocupados por Israel en la guerra de 1967. Entonces, aparentemente, lo que quiere hacer el primer ministro Benjamín Netanyahu es alejar al gobierno y a las fuerzas armadas sirias del suroeste de su propio país, de manera que no tengan un control que puede eventualmente poner en peligro la seguridad de Israel. Me parece a mí un pretexto un poco forzado, que no está precisamente ayudando la intervención israelí a la pacificación de Siria, a la estabilización de la región, sino a lo mejor exactamente a lo contrario, a volver a llevar a Siria al borde de una guerra civil, que es algo que ya se empieza a mencionar, el peligro de una reanudación de la guerra civil en Siria. Jorge, aunque hay nuevo gobierno en Siria, sigue en guerra y con una división interna entre las minorías que habitan en su territorio. Hay muchas divisiones internas. Es decir, la guerra civil terminó gracias a que fue derrocado y huyó a Moscú el expresidente Bashar el-Assad. La familia el-Assad había gobernado Siria desde 50 años, desde 1970, cuando el padre de Bashar el-Assad tomó el poder en un golpe de Estado, y después, cuando él murió en el año 2000, le dejó el gobierno a su hijo. Cuando fue derrocado en diciembre del 2024, terminó la guerra civil, pero no terminaron los rencores, las suspicacias, las disputas entre todas las minorías que hay. Hay un caso, pues, que es clamoroso, el de los kurdos. El pueblo kurdo es uno de los tres grandes pueblos, o uno de los dos grandes pueblos sin patria con los palestinos. Son pueblos grandes con una personalidad propia, que no tienen un país propio, que no tienen un territorio donde gobiernan. Y obviamente el pueblo kurdo aspira algún día a tener el Kurdistán, a tener su propio país. Están siendo duramente reprimidos, lo han sido desde hace muchos años en Turquía. Y ahora en Siria, pues esperaban, al haber participado en la guerra civil y haber consolidado su control en ciertos territorios, pues que se les permita por lo menos un poco de autonomía. Es lo mismo que quieren los drusos, un poco de autonomía. Pero aparentemente, pues Israel considera, el gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, que no es todo Israel, porque hay una oposición, obviamente está en contra del guerrerismo y del uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Netanyahu. El líder de la oposición, Yair Lapid, es un hombre que pues ha criticado constantemente, constantemente la actitud belicosa, guerrerista del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero aparentemente lo que quiere Netanyahu es mantener fragmentado a Siria, para que fragmentado sea débil, y siendo débil sea menos peligroso para los intereses de Israel que una Siria unida y cohesionada. Ahora, en medio de esta debilidad, Jorge, una disputa entre numerosos grupos sectarios y también étnicos de Siria. Sí, eso es lo que está ocurriendo, y por eso es el peligro de reanudación de la guerra civil. El momento que hay en 5 días, desde el domingo hasta hoy, 300 muertos en enfrentamientos entre los drusos y los beduinos en el suroeste sirio, pues estamos hablando de, a lo mejor, el germen de un estallido más grande que reanude la guerra civil. En esa guerra civil, 13 años y medio, intervinieron de una u otra manera prácticamente todas las potencias mundiales y, por supuesto, todas las potencias regionales. Ahí estuvo Israel, estuvo Siria, estuvo Rusia, estuvo los Estados Unidos, estuvo la Gran Bretaña. Es decir, hubo una serie de intereses convergentes. Y además, hubo una cantidad abrumadora de armas. Y esos grupos quedaron armados. Las armas no han sido retiradas, no han sido entregadas. Y todos estos grupos, estas minorías que están en Siria, son minorías armadas. Y obviamente el momento que hay una disputa, no es una disputa a gritos o a pedradas, es una disputa con armas de alto poder de fuego.
que es lo que ha hecho que en 5 días, 4 días de enfrentamientos entre grupos drusos y grupos beduinos haya 300 muertos. Dicen que pueden haber sido más. En este momento ya intervino Israel con su poder aéreo, que es incontrastable en la región. Y entonces, obviamente, pues la mortandad aumenta, la instabilidad aumenta, los rencores, las frustraciones aumentan, y todo eso no ayuda a la pacificación de Siria. Y Henry Kissinger, quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre todo uno de los grandes arquitectos de la política internacional, uno de los hombres que mejor entendía la política mundial, el equilibrio de poderes, la relación de poderes, él decía que a pesar de las debilidades de Siria, es un país que no tiene petróleo, por ejemplo, en un área donde hay muchos países con muchas riquezas petrolíferas, decía que no se puede hacer la paz sin Siria, no se puede hacer la guerra sin Egipto ni la paz sin Siria, decía Kissinger, y se ha visto que es así. Toda la región del Oriente Medio estuvo convulsionada durante los 13 años y medio de la guerra civil. Si esa guerra civil se reanuda, como parece cada día más probable, pues toda la región del Oriente Medio volverá a ser inestable y va a haber consecuencias graves. Yo creo que Benjamín Netanyahu, en su afán de mantener a Israel en estado de guerra para así no perder el poder, que lo perderá al día siguiente de la paz, por razones obvias. En su afán de mantener a Israel en estado de guerra, está haciendo que el mundo, que había superado, parecía que definitivamente, la locura del antisemitismo, pues está logrando que el antisemitismo se reaparezca en el mundo. Y al reaparecer el antisemitismo puede reaparecer también el terrorismo islámico, que desde la derrota del Estado Islámico parecía que había descendido pues espectacularmente. Con lo que está haciendo el primer ministro Netanyahu desde octubre del año 2023, cuando repelió, y tenía todo el derecho del mundo de repeler el ataque del grupo terrorista Hamas, pero ha prolongado la guerra, ha llegado a un uso absolutamente abusivo de la fuerza, ha matado 58,000 palestinos, 58,000 contra los 1,200 israelíes que murieron en ese ataque de Hamas. Parece claro que va a reanudarse el antisemitismo y que va a reanudarse el terrorismo islámico, lo cual no es bueno para nadie, pero sobre todo no es bueno para Israel. Jorge, el gobierno israelí decía ayer que no va a permitir que el nuevo gobierno, al que califica de yihadistas disfrazados, lleve fuerzas al sur de Siria, y ha prometido proteger a la comunidad drusa en la zona. ¿Por qué estratégicamente protege esa zona? Por la cercanía con su propio territorio, con el territorio de Israel. Siria e Israel convergen en esa zona que se llama las alturas del Golán, que fue tomada por Israel en la guerra de octubre de 1967, la guerra de los 6 días. Entonces, aparentemente quiere mantener alejados a las tropas del gobierno y prefiere que estén en manos de estas guerrillas, de estas milicias drusas, que ese es su territorio. Los drusos quieren autonomía, igual que quieren los kurdos, igual que quieren una serie de grupos minoritarios que están en Irak, en Siria. El problema es que el gobierno provisional que tiene Siria, el gobierno que emergió del final de la guerra civil, el gobierno de Ahmed al-Shara, es un gobierno que hasta ahora ha sido muy claro, muy elocuente, muy reiterativo en decir que en la nueva Siria habrá espacio para todos, y que está buscando la forma, mediante diálogos, mediante concertaciones, de encontrar una fórmula para que todos los grupos sirios puedan convivir en la nueva Siria, en la Siria de la paz después de la guerra civil. El gobierno de Ahmed al-Shara no ha cometido hasta ahora ningún exceso significativo como para que pueda decirse que es, como dice Benjamín Netanyahu, que es un gobierno islamista disfrazado. Hasta ahora no, hasta ahora ha mantenido un intento al menos de diálogo para tratar de pacificar Siria. Más bien
más bien el que está interviniendo es el gobierno de Israel, aparentemente en defensa de los drusos que están luchando contra los beduinos en esa zona, en un conflicto que, según dicen los beduinos, la empezaron los drusos, y que pues por lo tanto la intervención de Israel no tiene sentido. Más útil parecería que fuera un intento serio de buscar un entendimiento en estos dos grupos, y no que intervenga Israel con su poderío aéreo y lleve más rencores, más odios, más resentimientos y más destrucción en un país que ya tuvo suficiente destrucción en 13 años y medio de guerra civil. ¿Será que Israel defiende a los drusos por interés o fundamentalmente defiende frente a las amenazas a su territorio? Yo me atrevo a creer, Miguel, que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene claro que el día que se pacifique la región, el día que termine esa acción militar israelí contra el grupo Hamas y contra todos los vecinos a los cuales de una u otra manera ha atacado, va a perder el poder. Él tendrá sin duda que responder, eso lo ha dicho ya la oposición israelí, una oposición que en este momento tiene un peso muy significativo en el Parlamento israelí, de 120 miembros. El gobierno de Benjamín Netanyahu en este momento, después del retiro de 2 partidos ultraortodoxos, tiene 50 apoyos, 50 votos de 120, es decir, es un gobierno que ya es minoritario, y que obviamente cuando termine lo que llaman el receso del verano, de septiembre próximo, probablemente la oposición plantee un llamado a elecciones, y va a haber un momento en que Benjamín Netanyahu, por más que se refugie en que Israel está en guerra, va a tener que convocar elecciones, y está claro o parece claro, que la oposición puede ganar y que Benjamín Netanyahu puede perder el poder. Netanyahu afronta además unas investigaciones y unos juicios por corrupción, por presunta corrupción, y no solamente que podría perder el poder, sino que podría tener serios problemas con la justicia israelí. Parece entonces, y eso lo dice la oposición israelí, no lo digo yo, parecería pues que Benjamín Netanyahu está prolongando los conflictos militares y está diversificándolos para no tener que afrontar esas elecciones y eventualmente la pérdida del poder. Está claro además que a Israel le interesa reconfigurar los equilibrios de poder en todo el Oriente Medio. Yo considero que pues desde la guerra del Yom Kippur en el año 1973, es decir, hace ya medio siglo, Israel es la potencia dominante en el Oriente Medio. La única disputa posible era con Irán. Pero después de los recientes incidentes, cuando se vio que la capacidad de respuesta de Irán frente a los ataques israelíes era mínima, que su capacidad militar está muy mermado porque Irán tiene desde 1979 un régimen de musulmanes, un régimen de clérigos musulmanes chiitas que mantiene a Irán hundido en las tinieblas medievales. Entonces Irán obviamente no ha avanzado, no se ha modernizado, no se ha fortalecido en todos estos años, y la supremacía de Israel sobre Irán fue evidente en los conflictos que hubo en abril y mayo. Entonces creo yo que este momento Israel no tiene que demostrar su supremacía militar, económica, política en el área, porque ya es indiscutible. Sin embargo, vuelvo a la anterior, creo que Benjamín Netanyahu tiene el interés de mantener un estado de guerra, un estado de conflicto, por cálculos internos. Insisto, eso no lo digo yo, lo dicen los líderes de la oposición israelí, lo dice Yair Lapid, que es el líder de la oposición y que eventualmente va a ser el próximo primer ministro si es que algún momento se convocan elecciones. Por lo tanto, me parece que lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu no va ni siquiera en función de los intereses de Israel. Va solamente en función de los intereses del gobierno de Israel, de los intereses políticos y los cálculos políticos del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo cual es una pena porque quienes admiramos al pueblo judío, quienes conocemos su historia y sabemos de su
de su valor, de su talento, de su resistencia, de haber estado 19 siglos en la diáspora y haberse mantenido unido y fuerte y convencido, de haber llegado en 1947 a lograr que las Naciones Unidas, con la resolución 181, les asigne un pedazo de la Palestina histórica para que en el 1948 se cree el Estado de Israel. Pues quienes sentimos eso, pues vemos que este momento la imagen de Israel en el mundo se está deteriorando muy gravemente por la actitud del gobierno de Benjamín Netanyahu, y yo personalmente creo que esto puede y sería trágico hacer reaparecer el sionismo y hacer reaparecer el terrorismo islámico, lo cual, insisto, afectará al mundo entero, pero sobre todo a Israel. Jorge, y el otro tema, Israel-Irán, ¿cómo ve una vez que bajó la tensión luego de los ataques que hiciera Israel y también Estados Unidos? Bueno, en estos días se ha sabido que las cuatro grandes potencias occidentales, los Estados Unidos, Alemania, la Gran Bretaña y Francia, están presionando activamente e intensamente a Irán para que dé garantías creíbles, garantías verdaderamente válidas, de que si quiere reanudar o si quiere continuar su programa de desarrollo nuclear, ese programa de desarrollo nuclear será exclusivamente para fines pacíficos, es decir, para la generación de energía eléctrica. El problema es que hasta ahora Irán ha dicho muchas veces que ese es el objetivo de su programa, ¿no? Simplemente la generación eléctrica y no dotarse de armas de destrucción masiva. Sin embargo, una y otra vez, el régimen de los clérigos chiitas ha incumplido, el régimen revolucionario iraní ha incumplido su palabra y aparentemente ha seguido enriqueciendo uranio por encima de los niveles de pureza que se necesitan para simplemente la generación de energía eléctrica, y ha elevado esos niveles de pureza hasta rangos cercanos a los que se requieren para la construcción de bombas atómicas. Está claro que Irán no ha llegado a tener bombas atómicas. También está claro que hasta los ataques israelíes y norteamericanos recientes, Irán parecería que estaba cerca de llegar al momento de tener armas atómicas. En todo caso, si Irán quiere continuar su programa de armas atómicas, me parece que debería volver a los acuerdos a los términos, del Acuerdo de Viena, de los acuerdos de Viena del año 2015, cuando en la presidencia de Barack Obama, los Estados Unidos, con sus aliados occidentales, logró un acuerdo con Irán para que Irán permita que los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica inspeccionen, valga la redundancia, los inspectores inspeccionen las plantas nucleares iraníes, de manera que el mundo tenga la garantía de que esas plantas no están siendo utilizadas para construir bombas atómicas. Lamentablemente, el presidente Donald Trump, en su primer mandato en el año 2017, denunció unilateralmente el Acuerdo de Viena, y Irán obviamente se sintió con las manos libres para continuar sus planes. Los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica dejaron de tener una capacidad de acceso a esas plantas para que puedan hacer las verificaciones a fondo, y aparentemente Irán avanzó en su plan nuclear. Un grave error del presidente Trump, un tan grave error que él mismo, que no suele ser un hombre que reconoce sus errores, pues al volver a la presidencia en enero pasado, habló de encontrar una forma de verificar que Irán no construya armas nucleares en esas plantas, lo cual significaba volver al acuerdo del año 2015 que él denunció en el año 18. Entonces, está claro que ese es el camino, no hay otro. Que Irán, si quiere, es un país soberano, por supuesto. Si quiere generar energía eléctrica a base en centrales nucleares, puede hacerlo siempre y cuando le dé al mundo la garantía de que no va a construir de paso armas nucleares.
En ese sentido están presionando los 4 países occidentales grandes en estos días. Yo creo que Irán, después de haberse dado cuenta irrebatiblemente de que su capacidad militar, su capacidad económica está muy por debajo de la de Israel y obviamente muy por debajo de los Estados Unidos, tiene que aceptar eso, va a tener que aceptar detener, si es que tenía intenciones de construir bombas atómicas, detener esos planes y reconvertir a sus plantas en simplemente generadoras de energía eléctrica mediante un acuerdo por el cual los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica puedan verificar a fondo, in situ, que en efecto Irán está cumpliendo sus objetivos. El problema es que Irán tiene un régimen, insisto, un régimen medieval, un régimen, pues una teocracia ajena a estos tiempos. Y ese país que tiene una clase media, ha tenido siempre una clase media muy grande, muy poderosa desde las épocas de la dinastía Pahlaví. Y obviamente es un país, Persia, un país que tiene una historia de 2500 años. En el siglo IV, V antes de Cristo, Persia era la mayor potencia del mundo. Entonces, Irán tiene derecho a ciertas cosas como país soberano que es, pero claro, no tiene derecho a poner en peligro la estabilidad de la región y la estabilidad del mundo con armas atómicas, y por lo tanto, pues lo lógico sería que llegue a un acuerdo para que avance en su programa de generación de energía eléctrica, dándole garantías al mundo de que no habrá arsenales nucleares. En todo caso, Israel también quiere demostrar en el área su potencialidad y también su defensa de su territorio cuando siempre ha sido amenazada en su entorno. Sí, pero creo yo que ya no necesita demostrarlo. Yo te decía, Miguel, creo que desde 1973, cuando terminó la guerra del Yom Kippur, y la primera ministra Golda Meir aceptó sus responsabilidades políticas y renunció, algo que ya debió haber hecho Benjamín Netanyahu, aceptar su responsabilidad política en el atentado criminal de Hamás de octubre del año 23. Netanyahu no lo ha hecho. Pero está claro que desde entonces Israel es la potencia dominante. Ahí militarmente no hay ningún país en la región que esté ni medianamente cerca de Israel. Israel es una potencia tecnológica de alcance mundial. Es un país que ha logrado avances significativos prácticamente en todos los terrenos. Es un país que desde 1948, cuando fue fundado, hasta ahora, pues ha logrado unos avances espectaculares. Y obviamente pues tiene un predominio en esa zona incontrastable. Creo que no necesita hacer estos alardes de fuerza, y más bien creo que estos alardes de fuerza a los cuales es tan propenso el primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que hace es desdibujar la imagen de Israel. Yo creo que todos los seres civilizados del mundo sabemos que el pueblo judío tiene derecho a tener su patria, su Estado nacional, y que cuando fue creado en 1948, pues el pueblo judío encontró ahí un refugio para garantizarse de que no vuelvan a ocurrir las persecuciones que soportó durante 19 siglos y que derivaron incluso en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso mismo, pues el pueblo de Israel debería trabajar, el gobierno de Israel debería trabajar en su imagen ante el mundo, en que el mundo entero, quienes todavía no lo han hecho, reconozcan el derecho del pueblo judío al Estado de Israel, a tener su Estado, y que el Estado de Israel tiene derecho a la existencia además en paz. Pero con estos actos, yo creo, con este uso excesivo de la fuerza, lo que está logrando es exactamente lo contrario, que mucha gente se esté volviendo al antisemitismo. Y obviamente, pues en el mundo islámico seguramente están incubándose miles, tal vez decenas de miles de terroristas que algún momento, u organizados como fue por ejemplo la red Al-Qaeda o el Estado Islámico, o simplemente como lobos solitarios, volverán a atacar a los intereses israelíes y los intereses norteamericanos en diferentes lugares del mundo, como ocurrió durante las décadas anteriores, como ocurrió por ejemplo en el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, o como ocurrió a partir del año 2014 cuando el Estado Islámico avanzó, se tomó gran parte del territorio de Siria y de Irak, estableció un califato y generó un ambiente de conflicto, de guerra, pues gravísimo.
en todo el Oriente Medio. Yo creo que el peligro de incubamiento de una nueva ola y muy dura y muy agresiva de terrorismo islámico puede ser una de las consecuencias de la actitud actual del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Insisto, yo hablo del gobierno de Benjamín Netanyahu, no hablo del gobierno de Israel. Creo que hay que diferenciarlos, y creo yo que toda la oposición israelí, que ha sido muy cautelosa, que ha sido muy respetuosa de la situación de su país durante estos meses de guerra, pues esa oposición es la que ha denunciado los excesos de Benjamín Netanyahu, los excesos de su gobierno, los excesos del ejército israelí, que, insisto, pueden terminar siendo un tiro por la culata para Israel. Es decir, ¿está quemado políticamente Netanyahu como para que abandone y haya una oxigenación en el gobierno israelita? Yo creo que el día que termine este conflicto, que además parece que se está prolongando innecesariamente, y la explicación de que todavía Hamás tiene rehenes no me parece una explicación suficiente, porque si el gobierno de Benjamín Netanyahu en 21 meses, casi ya 22 de guerra, con 58,000 muertos palestinos, no ha logrado derrotar al grupo Hamás, pues evidentemente algún problema hay. Pero yo creo que el día que termine este conflicto, que Benjamín Netanyahu no encuentre la forma de prolongarlo, yo creo que él tendrá que hacer lo que hizo la señora Golda Meir, siendo primera ministra de Israel después de la guerra del Yom Kippur, es decir, renunciar, aceptar sus responsabilidades políticas. En ese momento habrá elecciones, probablemente pues gane la oposición en Israel, y Israel vuelva a gestionarse como un Estado que no busca simplemente la imposición de la fuerza en la región, sino sí tener fronteras seguras, tener un ejército poderoso, tener garantías de supervivencia, pero avanzar hacia una forma de convivencia duradera. Y pues todas las personas que conocen y que estudian y que siguen la situación en el Oriente Medio están convencidas de que la única manera de tener una paz estable en el Oriente Medio es mediante la convivencia en paz de un Estado judío y un Estado palestino. Está claro que los palestinos no podrían ser representados por un grupo como Hamás, que es un grupo terrorista, que es un grupo que se basa en la fuerza. Pero la Autoridad Nacional Palestina, con todas las deficiencias que ha tenido, no ha convocado elecciones desde el año 2007, el régimen que gobierna en Cisjordania, pero la Autoridad Nacional Palestina ha demostrado ser una organización dialogante, es una que está dispuesta a llegar a un entendimiento. En todo caso, con la Autoridad Nacional Palestina o con cualquier otro representante legítimo del pueblo palestino, los palestinos tienen derecho a tener un Estado, y ese Estado tiene la obligación de ser pacífico y respetar el derecho a la existencia de Israel. Y la convivencia en paz de los dos Estados, uno judío y uno palestino, es la única manera de garantizar una paz duradera en el Oriente Medio. Y creo yo que algún momento habrá que avanzar hacia eso. Creo yo además que el día que termine el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu, probablemente la oposición israelí avanzará en ese camino, en asegurarse que el pueblo palestino esté representado por gente de paz, por gente de diálogo, por gente de conciliación, no por terroristas como Hamás. Y una vez bien representado el pueblo palestino pueda tener su Estado, de manera que el pueblo palestino también tenga las garantías de tener su Estado nacional, su patria propia, las mismas garantías que recibió Israel con la partición de la Palestina histórica en 1947 por parte de las Naciones Unidas. Bien, muchas gracias como siempre al internacionalista, escritor y periodista Jorge Ortiz García por ilustrarnos la situación de Medio Oriente y estos bombardeos últimos de Israel a Siria. Jorge, muy amable. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo afectuoso. Muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Sol en la cara.